dedicar unos momentos, porque va dirigido al síndrome de la persona rígida, y esto nos lo explicará el doctor Albert Saiz. Es una forma de, digamos, de encefalitis que también afecta, digamos, a la médula espinal, y bueno, como dice el nombre, hay un problema de contracción muscular que hace que la persona esté como rígida. Curiosamente, digamos, este síndrome, que es menos frecuente que otros, hay una asociación de familiares del síndrome de la persona rígida, que hoy aquí no hay representantes, ¿no? Y por esto, obviamente, está incluida en el programa. Bien, buenos días. En primer lugar, quisiera agradecerle al doctor Dalmau el haberme invitado a participar en esta reunión y, por supuesto, a ustedes por estar aquí presentes. Síndrome de la persona rígida es la causa más frecuente de rigidez y espasmos en el contexto de una actividad continua de unidades motoras de origen del sistema nervioso central, pero no es la única causa. También tenemos una forma más focal que está limitada a una pierna, que es lo que llamamos el síndrome de la pierna rígida, y hay una forma más generalizada, rápidamente progresiva, que es la que llamamos encefalomelitis progresiva con rigidez y mioclonus. Esta es una enfermedad que fue descrita por Moers y Waldman en 1956, que deciden revisar la literatura de casos de pacientes que tenían rigidez y espasmos a propósito de un caso que vivieron ellos. De forma curiosa, la gran mayoría eran hombres y le pusieron el nombre de síndrome del hombre rígido. Sin embargo, con el tiempo hemos aprendido que son las mujeres las personas más afectadas y que por tanto se cambió el nombre a síndrome de la persona rígida. Esta es una enfermedad que puede aparecer a cualquier edad, pero lo más frecuente es que aparezca entre los 30 y 50 años y es una enfermedad muy minoritaria. Se calcula 1 a 2 casos por millón de habitantes. No tenemos en realidad estudios epidemiológicos bien reglados que nos lo confirmen, pero lo que es seguro es que es una enfermedad que es muy discapacitante. Los pacientes presentan discapacidad por la rigidez, por espasmos dolorosos, por caídas frecuentes, porque adquieren fobias sobre todo a estar en espacios abiertos, agorafobia, porque necesitan salir a la calle cogidos de otra persona, porque necesitan ir tocando puntos de sustentación. Son pacientes que cuando se te presentan a ti te explican muchos síntomas y sin embargo nosotros muchas veces vemos muy pocos. Y es que son síntomas que aparecen en circunstancias especiales y te dicen, es que es cuando voy a cruzar una calle, es que es cuando oigo un ruido de forma imprevista, es que cuando tengo un disgusto, una situación de estrés me aparecen. Y eso lo que provoca es que muchos de estos pacientes durante mucho tiempo sean mal diagnosticados de enfermedad de trastorno psicógeno. Es que el síndrome de esta enfermedad es un síndrome clínico. Es un paciente que tiene una rigidez que le afecta a la musculatura axial y que lentamente se va progresando a la parte proximal de las piernas. Eso llega a producir que tenga una postura hiperlordótica de la columna lumbar, que luego lo veremos. Es una rigidez que desaparece con el sueño y en el que se asocia estos episodios de espasmos que pueden ser muy dolorosos, que pueden ser muy traumáticos y que pueden aparecer por estímulos a veces que parecen que sean incomprensibles, porque son por emociones, estímulos auditivos, etc. Cuando el resto de la exploración neurológica es normal, mientras que en el electromiograma lo que podemos observar es que hay una actividad continua de unidades motoras, esto es una fibra que va pulsando de forma continuada. Esta sería esta hiperlordosis lumbar que me he referido. Cuando nosotros le decimos al paciente que haga una flexión plantar, pues vemos que no se modifica. Esta sería una paciente que viene a urgencias porque tiene una rigidez extrema, va dando estos saltos que son estos espasmos que va teniendo el paciente. La paciente le podemos dar la vuelta y le damos la vuelta como si fuera un bloque. Podemos ver esta otra paciente que se presenta similar, pero lo que quiero darles la atención es esto, que 24 horas después de tratarla con inmunoglobulinas, la paciente ya puede flexionar las piernas, la paciente ya puede caminar, o podemos ver este otro paciente, en el que vemos esta rigidez
de esta pierna, vemos la rigidez de esta otra pierna, y lo importante es que quiero llamar la atención es que tienen, a pesar de que no hay debilidad, una gran dificultad para ponerse de pie y una gran dificultad para caminar, una disociación entre lo que vemos y lo que le pasa al paciente. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué se producen estas manifestaciones? Por lo que se cree es que hay un desequilibrio entre vías excitatorias catecolaminérgicas y vías inhibitorias GABAérgicas, que son las que controlan la actividad de la motoneurona alfa en la médula espinal, con lo que lleva a alterar estas vías segmentarias espinales mediadas por el GABA. Y es que el GABA es el principal neurotransmisor que tenemos en el sistema nervioso central inhibitorio. Y lo que se produce en estos pacientes es que haya una disminución de esta actividad inhibitoria. ¿Cómo sabemos que esto es así? Pues si nosotros damos fármacos GABAérgicos a favor del GABA, diazepam, braclofen, los síntomas mejoran. Mientras que si damos fármacos catecolaminérgicos, L-Dopa, clopidogrel, empeoran. Yo he dicho que el diagnóstico de este síndrome es un diagnóstico clínico. ¿Disponemos de algún biomarcador que nos ayude al diagnóstico? Pues la verdad es que sí. Y es que hace muchos años, ya en 1988, se describe una paciente con el síndrome de la persona rígida y que tenía una diabetes de inicio en la edad adulta, una diabetes de tipo 1, es decir, una diabetes autoinmune insulino dependiente. Y en esta paciente se detectó que tenía anticuerpos GAD. Y es que el GAD es el enzima que sintetiza el GABA, que hemos dicho que es el principal neurotransmisor inhibitorio. Y esto llevó a 2 años después a identificar que ese biomarcador, que era conocido desde hacía años, biomarcador de que tenías una diabetes de tipo 1 autoinmune, una diabetes insulinodependiente, en realidad también eran anticuerpos GAD. Y es que el GAD está ampliamente distribuido en el sistema nervioso, pero también en la célula beta pancreática, y la destrucción de esta célula beta pancreática es la que causa esta diabetes. Esto nos llevó a permitir tener una hipótesis autoinmune de este síndrome. Son pacientes que de forma frecuente asocian otras enfermedades, o bien clínicas o bien serológicas, enfermedades autoinmunes organoespecíficas, como la diabetes de tipo 1, que en general en estos pacientes es el inicio en la edad adulta, no es en la infancia, en la edad juvenil, que es lo habitual. Pero hay pacientes que tienen una tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad de Graves, anemia perniciosa, presencia de anticuerpos en el suero, en el líquido cefalorraquídeo y otros marcadores de autoinmunidad. La pregunta es, ¿cómo sabemos que un paciente tiene estos anticuerpos GAD? ¿Por el hecho de tener la enfermedad neurológica o por el hecho de que tenga una diabetes o una enfermedad poliendocrina? Pues la respuesta es que nos lo da por el título. En estos pacientes el título de los anticuerpos es entre 100 y 500 veces superior al título que puede tener un paciente por tener una diabetes autoinmune de tipo 1. Y eso nos lo diferencia. Y nosotros tenemos diferentes técnicas que utilizamos en el laboratorio pues, para poder hacer todas estas detecciones. Al principio me he referido que hay una forma focal que afecta fundamentalmente a la pierna y que le llamamos el síndrome de la pierna rígida. Y esto lo describimos ya hace muchos años. Esta es una paciente que, como vemos, pues está sentada con esta postura anómala. Esta pierna es la que tiene rígida, la tiene que tener extendida. Veremos la diferencia que hay respecto a la otra pierna. Cuando nosotros se pone de pie, veremos ahora que tiene esa gran dificultad para ponerse de pie. Veremos la diferencia entre la rigidez de una pierna, esta sería la pierna, entre comillas, normal. Ahora veremos la pierna afectada, esa gran dificultad. Y para proseguir, pues veremos cuando la paciente se intenta poner de pie, vuelvo otra vez a mostrarles esa gran dificultad. Y ese miedo rápidamente irá a acogerse a algún punto o a acogerse al doctor para poder caminar. Y esto es una gran dificultad para caminar, a pesar de una persona que solo tiene rigidez en una pierna. Está muy disociado esto, ¿verdad? Muy bien. Sigamos. Por esta paciente le pusimos tratamiento con inmunoglobulinas, igual que he dicho antes. Perdón,
Vale, y esto es un mes después de tratarla con inmunoglobulinas. La postura no es la misma, ¿verdad? Está ya una postura normal. La rigidez ya no es la que veíamos antes, ¿verdad? Y ahora veremos levantarse, un cambio abismal. Se levanta ella sola, empieza a caminar sola, normal, y la vemos como camina normal. Este ejemplo me permitirá entrar ya en lo que sería la terapia. Nosotros tenemos que tener terapia doble. Por una parte, intentar tratar los síntomas. Y los síntomas los vamos a tratar con fármacos GABAérgicos, pues con diazepam, con baclofeno, etc. Pero también sobre la enfermedad inmunológica. Y para la parte inmunológica trataremos con un inmunosupresor clásico, azatioprina, miclofenolato, o para los pacientes con el episodio agudo les haremos un recambio plasmático o les trataremos con inmunoglobulinas. Y en general podemos tratar a los pacientes pues, con un anticuerpo monoclonal que va contra las células B, que sería el rituximab. Yo he dicho que es una enfermedad que puede ser muy agresiva, que el paciente puede ir muy mal. Entonces, una idea, si es una enfermedad autoinmune, ¿por qué no destruimos su sistema inmune y le ponemos un sistema propio que se renueve de tal forma que sea tolerante frente a los antígenos que desencadena la respuesta? Esto es lo que se llama un trasplante autólogo de progenitores hematopoieticos, que es lo que se hace en pacientes que tienen una enfermedad, un cáncer de la sangre, pero también en enfermedades autoinmunes. Y esto en el 2014 se hizo en 2 pacientes y fue bien. Y dijimos, pues ya está, ya tenemos un tratamiento que puede ser para esos pacientes que van muy mal. Sin embargo, un estudio más reciente, con 23 pacientes, solo un pequeño porcentaje de esos pacientes fueron bien. Suelen ser pacientes que no tengan esa rigidez ya de forma permanente, sino que se vayan presentando con episodios de espasmos. También, todo el mundo habrá oído hablar recientemente de que tenemos una terapia que se llama CAR-T. Esta es una terapia que se saca los linfocitos T de los pacientes y en el exterior se les modifica genéticamente para que ataquen los linfocitos B, que serán los que responsables de poner en marcha esta respuesta inmune y de que persista en el tiempo. Pues bien, ya tenemos 2 publicaciones de 2 pacientes que con esta terapia han ido bien. Pero recordad que con el trasplante autólogo de progenitores hematobióticos también fueron bien los 2 primeros pacientes y luego no lo pudimos demostrar a más largo plazo. Hay ensayos que están en marcha y que probablemente nos darán la respuesta y sabremos si será una alternativa para tratar a los pacientes con una enfermedad grave. Porque todo este tipo de tratamientos tienen consecuencias. Son tratamientos que pueden dar efectos secundarios graves. Muchas gracias por su atención.